Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello. Hoy domingo 14 de diciembre de 2025. Estamos en la tercera semana de Adviento. Ven Espíritu Santo, hermoso y poderoso, que lo puede hacer en mi vida, que siempre me da lo que necesito, para entender que Dios tiene todo controlado. A mí solamente me basta hacer todo lo que puedo hacer y poner todo en la mano del Señor. Lléname de tu amor, Señor, de tal manera que yo pueda siempre amar a mi hermano. Porque un fariseo le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le hace una palabra que la conocemos como la parábola del buen samaritano. Y los samaritanos, para los judíos, claramente eran despreciados, porque ellos, para los judíos, estaban en pecado. Entonces, claramente Dios, Jesucristo, hace un ejemplo. Como esas personas que desprecian a los judíos, pudo hacer el bien. De tal manera que Dios nos muestra a nosotros que nosotros estamos llamados a hacer el bien por encima de todo. Incluso con esa persona que me hizo mal, con esa persona de mi familia, con esa persona que era mi amigo. Esa persona yo estoy llamado, según Dios, a bendecirlo, a amarlo, a desearle el bien, a orar por esa persona de tal manera que yo estoy dispuesto a perdonar y también a reconciliarme si la otra persona está dispuesta también a cambiar. Por eso, nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y pedimos su gracia para nosotros poder vivir en ese amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro hermano. Que así sea. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias por estar aquí. Gracias por este bello domingo que nos regala, por el cual nosotros entendemos que es el día del Señor. Y nosotros salimos corriendo para recibir a Dios en la Eucaristía. Lo que verdaderamente nos llena es que Dios está presente en la Eucaristía. Señor, por favor, ayúdanos desde que nos levantamos, está en oración. Porque Dios Todopoderoso, como está en el cielo, en esta tierra solamente está en la Eucaristía. Y nosotros hemos abierto el corazón a Dios y le pedimos que nos ayude para poder permanecer en Él, para recibirlo a Él y verdaderamente nosotros ser verdaderos cristianos. Porque no solamente lo escuchamos por la palabra, no solamente nosotros estamos hablando con Él en nuestra mente, sino que Él vive en nosotros por medio de la Eucaristía. Que así sea. Dios nos muestra en Santiago capítulo 5, de 7 a 10, que verdaderamente Dios nos da todas las gracias que necesitamos para permanecer firmes en la fe. Porque Él nos dice, tengan paciencia hasta que yo vuelva, hasta que vuelva el Señor. Dice San Pablo, tengan paciencia. Y si buscamos qué significa la palabra paciencia, viene del latín, patientia, que significa padecer. Entonces nos muestra San Agustín que la mejor manera de nosotros vivir en la paciencia, la cual es un don de Dios. Una cosa es la paciencia humana y otra cosa es la paciencia que viene de Dios. Él claramente es un buen ánimo que tolera los males, porque los bienes eternos son más grandes. Porque mientras nosotros estamos aquí padeciendo el día a día, luchando para hacer la voluntad de Dios, nunca vamos a devolver con el mal, porque devolver con el mal sería perder los bienes eternos por los males temporales. Por eso, estamos dispuestos a nosotros claramente ver siempre nuestro camino como conversión. Mirar siempre por qué yo no tolero el mal de esa persona. Porque el tolerar el mal de esa persona me lleva a un bien, me lleva a recibir claramente la vida eterna, como lo pasaron los santos, como nos dice en el versículo 10, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre de Dios. Pero tener paciencia, que significa tolerar el mal, no significa que no voy a decir la verdad, no significa que no voy a dar testimonio de Cristo, sino
que yo soy paciente en ese sufrimiento que estoy pasando día a día para yo claramente recibir los bienes eternos. Que así sea. Dios nos ama. Como nos ama, nos presenta este precioso evangelio, que está en Mateo capítulo 11, desde versículo 2 hasta el 11. Y leemos este precioso evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensajero por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Jesús respondió: vayan a contarle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Feliz el que no encuentre tropiezo por mi causa. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud, que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre elegante vestido. Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, le digo que sí. Y más que un profeta. A este se refiere lo que está escrito. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha nacido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, que verdaderamente me llena y me da lo que necesito para vivir en el amor, para encontrar tu palabra. Porque cuando estoy pasando por dificultad, con una sola palabra tuya, que yo medite en mi corazón, se rompen todas las cadenas. Porque eres Dios infinito y tu palabra es una palabra que permanece para siempre, que no engaña y da vida. Que así sea. Vemos que Dios nos muestra que verdaderamente nosotros recibimos con Él los bienes eternos. Porque nos dice que en Juan nosotros vemos la versión más grande que pueda haber en esta tierra. Pero lo que entra al cielo es un bien mayor. Porque aquel, por más pequeño que sea, si entra al cielo, al reino de los cielos, es más grande que Juan, mirándolo como persona. Porque sabemos que claramente el testimonio de Juan nos lleva a Jesús. Lo más grande que podemos recibir es el cielo. Y nos muestra a Juan estando en la cárcel. Vemos que Juan sale del desierto a una cárcel. ¿Qué significa? Que él vive a donde nadie quiere ir porque allá no se encuentra vida. Sabemos que claramente en la cárcel reciben el castigo aquellos que no se adoptan a lo que dice la sociedad. Por eso muchas veces muchas personas están presos sin tener que estar presos. Por eso vemos que en España metieron 21 personas presas porque estaban rezando delante de un lugar donde se comete abortos. Es increíble. Entonces vemos que Dios nos muestra que Juan es rechazado porque él vive en el desierto. Juan es rechazado porque claramente está en la cárcel porque dijo la verdad. Entonces manda a sus discípulos que digan esa pregunta. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder en nuestro corazón. Para nosotros, ¿es Jesús el verdadero, el Hijo de Dios, el que vino a darnos salvación? ¿O realmente estamos esperando a otro? Depende cómo yo viva, depende cómo yo actúe, depende cómo yo vivo mi vida. Yo estoy diciendo, sí, Jesús es el que yo esperaba. Y depende como yo decida hablar con los demás. Llénanos de tu amor, Señor, para vivir en tu amor.
lluvias, lluvias de bendiciones.